Dios les bendiga. Es para mí un placer estar nuevamente con ustedes y vamos a compartir la palabra. Les invito a que abran sus Biblias en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. En lo que ustedes abren sus Biblias, les mando un cordial saludo. Somos la Iglesia La Misericordia de Dios es Infinita. Y les invito a que nos visiten. Tenemos nuestra página web www.lamisericordiadeDiosEsInfinita.com. Ahí pueden ustedes encontrar cuáles son nuestros principios en el Señor. También ahí pueden ver los videos, todas las enseñanzas y libros, audiolibros que hemos estado poniendo en la web. Tenemos también, yo tenía esa inquietud en la enseñanza anterior, alimentar tu alma de grosura. En esa enseñanza yo me comprometí con el Señor a hablarles a ustedes de cómo completar la fe, porque muchas veces decimos yo tengo fe, pero la fe es un proceso, es un camino en el Señor. No es nada más, recibes una fe, hay la fe primera, pero después hay una continuación hasta el día que el Señor te tome o me tome. Entonces, Primera de Tesalonicenses, les agradezco también todas las mensajes que nos mandan. Estamos muy agradecidos, es un apoyo en el Espíritu para cada uno de nosotros, para los que somos parte de esta iglesia. La misericordia de Dios es infinita. Entonces, empezamos Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Recuerden siempre tener lista su Biblia, porque nos vamos a ir paseando. Toda la Biblia se complementa, ¿sí? No es nada más ciertos versículos, sino que todos los libros, el Espíritu Santo, como dice la palabra, testifica de Dios mismo. Entonces, Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 9 y 10. Vamos a leer la palabra. Inclinen sus rostros. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y complementemos lo que falte a vuestra fe. Vamos a orar, inclinen su rostro. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, aquí estamos, Señor, nuevamente, Padre Santo, en el compartir de tu palabra, Señor, donde primeramente, Padre, aquí en comunión, Señor, con todo oyente, Señor, y todo hermano, toda hermana, Padre, que tú pones, Señor, a escuchar esta enseñanza, te damos la gloria, te damos la honra, poderoso Dios. Tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, el soberano, Padre Santo, en esta tierra, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que tu Espíritu ministre, Señor, el corazón de todos, Señor, aquel, Padre, que escuche esta enseñanza, Padre. Te damos gracias por tu Hijo amado, Señor, por esa sangre preciosa con la cual, Padre, hemos sido redimidos y podremos acercarnos, Señor, al trono de tu gracia, Señor. Yo te pido que no sea palabra mía, Padre, sino tu Espíritu fluyendo, Señor. Que solamente sea yo, Señor, un vaso de honra para tu gloria, para tu honra, Señor. Por los siglos de los siglos, Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado. Amén, Señor. Amén. Este libro de Tesalonicenses fue escrito, si ustedes van una página anterior en el capítulo 1, ustedes pueden ver, en el capítulo 1 dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de Tesalonicenses. Entonces este
libro fue redactado no solamente por el apóstol Pablo, sino que fue en comunión con Silvano y con Timoteo. Vamos al libro de Hechos, porque quiero hacer un antecedente. El libro de Hechos. En el capítulo 17. Hechos capítulos 17. Aquí podemos ver, en el capítulo 17 dice en el 1, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo iba acompañado de Silas y estuvo predicando el evangelio a este pueblo de Tesalónica. Él estuvo algún tiempo ahí y primeramente él llegaba a las sinagogas, como vemos en este versículo 1, pues la instrucción que tenía el apóstol del Señor era que primeramente fuera a las ovejas perdidas de Israel, y con ellos discutió declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. En el versículo 4 podemos ver que algunos creyeron y se unieron. Sin embargo, también hubo muchos que no creían y peor aún, tuvieron celos y procuraron atacarlos, argumentando que ellos trastornaban al mundo entero, porque claro, se oía que ellos estaban evangelizando en diferentes ciudades y era conocido su trabajo por muchos, hablando de Cristo, que el Mesías anunciado era Jesús, el cual había sido crucificado, pero que resucitó al tercer día, y como los apóstoles habían sido testigos de su resurrección y de su ascensión al cielo. Y debido a este tumulto que se unió para agredirlos, ellos tuvieron que salir de Tesalónica. Podemos ver en el versículo 10 que ellos de ahí se fueron a Berea, después se fueron a Atenas, y así incansablemente fueron predicando el evangelio a todas las comunidades por donde les era guiado el Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pablo estuvo en Tesalónica, era con Silas, con quien él iba acompañado. Posteriormente, después, llegó a Corintio, y ahí se le unieron Silvano y Timoteo, los cuales le hicieron saber cómo el enemigo se estaba levantando en una terrible persecución. Y se cree que precisamente ahí, en unión con ellos, escribió la primera carta a los tesalonicenses. Vamos a regresar al libro de Tesalonicenses. Estamos en el capítulo 1. Tesalonicenses capítulo 1. Si nosotros vamos recorriendo aquí en los versículos, podemos ver cómo ellos hacen mención del amor de este pueblo al Señor, de su fe, de su trabajo, el cual ellos realizaban sin descanso. Era un trabajo misionero que ellos realizaban y era un trabajo bastante notorio, pues donde ellos llegaban resultaba que se les hacía conocer que los varones celosos de Dios de Tesalónica ya habían llegado ahí a predicar la palabra, miren, y el plan de salvación, lo cual era un gozo para ellos y de gratitud al Señor por la obra que ellos estaban realizando. En Tesalonicenses, en el versículo 6, en este capítulo 1, podemos leer, dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gran gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo de todos, dice,
en Macedonia y de Acaya que han creído. Ellos realizaron un trabajo de misioneros digno de admirar. Más adelante, en el capítulo 2, hacen también mención que debido a la oposición que habían recibido por los que se oponían, tuvieron que salir intempestivamente, pero que ellos estaban continuamente orando por ellos y sentían en su corazón volver a ver su rostro y completar lo que faltaba a su fe. Quiero que nos centremos en esta última indicación que ellos hacen en nuestros versículos base 3, 9 y 10. Dice así: ellos hacen hincapié que están orando día y noche con gran insistencia. ¿Por qué? Porque deseaban completar lo que les faltaba a su fe. Les dice al final, que dice, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y complementemos lo que falte a vuestra fe. Es una frase muy interesante. Ellos ya habían sido evangelizados. Gracias a Dios ya eran salvos. Habían recibido al Señor. De hecho, tenían fe, tenían amor, trabajaban en el Evangelio. Pero Pablo, junto con Silvano y Timoteo, tenían una carga en el Espíritu, la cual era que ellos deseaban ayudar para complementar lo que faltaba a su fe. Es importante hacer énfasis en esto que voy a decirles y tienen que poner mucha atención. La carga de los apóstoles es muy diferente a la carga de los evangelistas, que era ya el trabajo que estaban haciendo los convertidos de la iglesia de Tesalónica. Tanto los apóstoles como los evangelistas son constituidos por el Señor, sí, y dados por Dios a la iglesia. Pero vamos a desglosar un poquito más esto. Yo quiero que vayan, por favor, a Efesios, al libro de Efesios, no, es un poquito antes, en el capítulo 4. Capítulo 4 de Efesios, habla de la unidad del Espíritu. Dice, el apóstol Pablo exhorta a la importancia de que debemos andar en la unidad del Espíritu. Dice, pues yo preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Él les exhorta a que anden con humildad, con mansedumbre, soportándose con paciencia los unos con los otros, en amor, solícitos, o sea, que fueran solícitos en guardar la unidad del Espíritu, como en vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados a una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Él que murió por cada uno de nosotros, dice, y Él subió, que sino también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. En el versículo 13 dice en el 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Sabemos que Él es la cabeza y su iglesia, la novia, somos el cuerpo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es por esta razón que los apóstoles tenían esa carga. Ellos, con un crecimiento muchísimo más avanzado en el Espíritu, podían discernir lo que le faltaba a los hermanos de Tesalónica.
Dice, y complementemos lo que falte a vuestra fe. Hay un crecimiento en el cristiano y este es continuo hasta llegar a la unidad de la fe. Y como dice aquí en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Pongan mucha atención en esta parte, por favor. Que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Cristo. Dice aquí que el Señor constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, quienes tienen la función de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. El trabajo que estaban realizando los hermanos de Tesalónica en la evangelización era de admirar. El evangelista tiene como responsabilidad ante Dios de traer a las personas perdidas a Cristo, para que sean salvos eternamente, perdonados, limpiados. Pero también se tiene que cooperar ayudando a la iglesia para la obra del ministerio. La carga que tiene un maestro es muy diferente a la que tiene el profeta o la que tiene el apóstol y a la que tiene el pastor. El pastor tiene la carga de cuidar a las personas, de aconsejarlas, de oírlas y de animarlas. El maestro principalmente se ocupa de la presentación didáctica de la verdad. Todos tienen cargas diferentes debido a su ministerio, diferentes, pero todos esos ministerios forman parte del ministerio del Nuevo Testamento. El ministerio del Espíritu, del ministerio de la justificación y de la reconciliación. Y por eso es que Dios quiere que sus siervos trabajemos juntos para complementarnos en el ministerio. Mientras unos hacen una parte, los otros hacen otra, los otros otra, siempre respetando el trabajo de cada uno. Es muy importante el respeto de cada uno, pero a la vez unidos. Trabajar juntos para complementarnos en el ministerio. Pero realmente es Cristo por su Espíritu que hace en su cuerpo. En el caso del apóstol Pablo con Timoteo, junto con los demás apóstoles, era también de evangelizar. Sí, fueron usados por el Señor para formar la iglesia. Ellos fueron la base. Por eso tuvieron que hacer mucho el trabajo de evangelismo, pero también tenían que verificar cómo iba ese crecimiento en la fe. Para llevar al evangelio, como dice en el libro de Hechos, dice, ellos fueron usados, los apóstoles. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Con respecto al apóstol Pablo, sabemos que él no estaba entre los 12 apóstoles. Sin embargo, recién al recibir su conversión, el Señor le dijo a Ananías que fuera a orar por él para recibir la vista. Dice la palabra que Ananías no podía creer la misión que le fue encomendada por el Señor. Pero después dice, le dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. O sea, hay que padecer. No es como muchos a través de años han querido vender una doctrina, como dicen, se podría decir light, una doctrina falsa, una doctrina engañosa, donde te dicen que pases, que digas unas cuantas frases, pero sin conciencia de lo que estás haciendo. Sí puedes, es válido que tú digas, que tú confieses
pero tienes que tener una conciencia de lo que estás haciendo. No a través de un sentimiento de culpa, donde te tocaron simplemente la parte del alma, de los sentimientos, y entonces con un sentimiento de culpa pasas y dices, pero no hay una conciencia verdadera de un arrepentimiento genuino ante Dios. Entonces, sin una verdadera conversión del alma a través del alma, no puede haber salvación. Y hablando de doctrinas engañosas, miren, la enseñanza que Dios le puso a mi esposo en su corazón, la anterior, que se tituló La única segunda venida de Cristo, ahí podemos ver a través de la palabra, no palabra de hombre, sino con la Biblia. Dios nos libre de enseñar doctrina engañosa. Ahí podemos ver cómo va a ser la única segunda venida de Cristo. ¿Cuánta gente el día de hoy está siendo engañada? Pero, ¿por qué? Porque también no quieren ser valientes y esforzarse. No quieren ser confrontados. No quieren llevar la cruz. Y entonces, ¿qué pasa? Les han vendido la idea de que antes de la tribulación serán arrebatados. Y claro, eso se escucha bonito. Por eso mismo dice la palabra en 2 de Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y se apartarán de la verdad, el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, le dijo a Timoteo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Conforme a sus propias concupiscencias, siguen engañando, estafando, mintiendo, criticando, adulando, en adulterio, en fornicación y tantas desviaciones que existen en el corazón humano, que dicen, estamos en el tiempo de la gracia, ya Cristo pagó por nosotros. Claro, claro que sí, Él pagó por nuestros pecados, pero después de esto, ¿qué sigue? ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Sé sobrio. Sobrio es ser una persona moderada, una persona discreta, una persona serena, que cuida su comer, su beber, la forma de hablar, de moverse, sus costumbres. Dios nos da la libertad para que después de recibir el perdón de pecados, nosotros permitamos que Él trabaje en nosotros y con nosotros, después de recibir la salvación, que es por gracia. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, hay un camino. Porque si no, Él hubiera dicho, ya, hice todo. No, Él dijo, yo soy el camino. Lo que pasa es que no nos ponemos a estudiar, no nos ponemos a analizar, a pedirle al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento. Hay un camino, hermanos. Hay un camino, oyente, tú que estás escuchando, que no conoces al Señor. Jesús es un camino, es la verdad y es la vida. Por eso Cristo le dijo al joven rico, ¿qué te falta? Toma tu cruz y sígueme. O sea, hay un caminar con Cristo después de la conversión. Así sucedió con las 10 vírgenes. Las 10 eran salvas, sí, pero solo 5 pudieron entrar al reino, a las bodas del novio. ¿Por qué? Porque ellas guardaron para sí aceite. El aceite es el Espíritu Santo. Estas otras 5 fueron prudentes, fueron temerosas, fueron agradecidas, fueron responsables. Por eso el Señor, al final del libro de Apocalipsis, le dice a su iglesia, no al inconverso, sino a la iglesia le dice,
En el Apocalipsis 22:12 dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Hay un galardón, ¿pueden ver? No es solo la salvación, hay que luchar por ganar ese galardón que es la entrada al reino. Pablo le dice a los tesalonicenses que deseaba verles para completar lo que faltaba a su fe, a la fe de la iglesia, como quien dice, hay una fe que es completa. Por lo tanto, hay una fe con la que se comienza. Por eso cito Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Pueden ver? La palabra nos habla de crecer a la estatura de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, la estatura del varón perfecto. Y esa es la carga del Señor, y es la carga que los apóstoles tenían, y todos los que están en la comunión con los apóstoles. O sea, hay un proceso desde cuando la fe comienza hasta crecer en la estatura de la fe del varón perfecto. Los evangelistas ayudan a que las almas lleguen a los pies de Cristo. Claro, con la veniencia de Dios, del Espíritu Santo. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que la fe tiene un contenido. Sabemos que tenemos una fe inicial, la fe de la salvación. Es arrepentimiento y fe. Son dos partes que se complementan para la salvación, arrepentimiento y fe. Pero Dios tiene algo más. He mencionado anteriormente en las enseñanzas que Dios primero hace por nosotros, pero luego Él quiere hacer en nosotros y después con nosotros. Dios quiere que todos sean salvos, y Dios no quiere que ninguno perezca. El verdadero interés de Dios en la salvación de todos es que entiendan que lo que Él hizo es suficiente para salvar a todos. Dios puede salvar a todos y quiere salvar a todos. Si alguno no se salva, no es porque Dios no quiera, porque Dios quiere que todos sean salvos, y no porque Dios no pueda, porque Dios es todopoderoso. Entonces, ¿por qué no todos se salvan? ¿Por qué? Porque Él nos ha dado un libre albedrío. Una de las características de Dios es la libertad. Él nos hizo libres. Dios es libre. A los mismos ángeles los creó libres. Por eso podemos ver que existen los ángeles caídos. Ellos decidieron rechazar a Dios. Él no nos fuerza. Él mismo dijo a sus apóstoles, cito Juan 6:67, dice: entonces Jesús dijo a los 12, ¿acaso queréis vosotros iros también? O sea, Él abrió. ¿Queréis iros también? Adelante. Sin embargo, ¿qué contestó Simón Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Entonces vemos en Mateo 16:24, dice a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Él dice: el que quiera ser mi discípulo, toma tu cruz, sígueme. O sea, Él quiere que tú quieras. Él no fuerza para decidir si deseas recibir su salvación, porque no es el carácter suyo, porque Él no es un dictador. Cristo mismo dijo:
¿Cuántas veces yo quise juntar tus hijos como la gallina juntar sus hoyuelos debajo de sus alas? Pero tú no quisiste. Yo quise, pero tú no quisiste. Él quiere que tú seas una persona, y aún después de la caída, cuando por nuestras propias fuerzas no podemos agradar a Dios, el Espíritu es quien nos ayuda, por su gracia. Pero su ayuda no consiste en forzarnos. Su ayuda consiste en capacitarnos por la gracia para seguir siendo libres y escoger. Y lo que produce al recibir a Cristo y la palabra es que seremos verdaderamente libres, no forzados, no robots, sino libres. Eso solo lo dice Jesús. Si recibimos su palabra, seremos verdaderamente libres. O sea, que Él nos da la palabra, pero nos permite recibirla o no. Inclusive para que la recibamos, Él nos ayuda, Él capacita por gracia nuestra voluntad, pero no toma la decisión por nosotros. Claro que no podríamos escogerlo si su gracia no sostuviera libre nuestra voluntad. La libertad de nuestra voluntad viene por gracia. No estamos predicando que el hombre no cayó y que no tiene problemas si no fuera por su gracia y por su amor. Pero una cosa es el Espíritu de Dios moviéndose en el Espíritu y tocando a la puerta de tu alma. Porque el Señor abre el corazón de donde emana la vida, pero Él respeta la decisión del corazón, el propósito de la persona. Sin embargo, por su gracia Él cumple todo propósito de bondad y toda obra de fe. Pero habla del propósito de bondad, que Él lo cumple. Pero ese propósito lo tiene que tener la persona y ejercitar su voluntad. Y esa voluntad es sostenida libre por la gracia, pero debe ser ejercida por cada uno. Dios quiere que tengamos voluntad y que cada uno la ejerza. Que seamos responsables de lo que escogeremos y sus consecuencias. Entonces la gracia nos sostiene para poder escoger al Señor, como dice también a los filipenses. Él produce en nosotros, pero acuérdese, en nosotros, no sin nosotros, y pasando por nosotros y contando con nosotros. Por eso nos llama colaboradores de Dios. En Corintios, cuando por su gracia, su Espíritu nos alcanza, hay una responsabilidad de parte del hombre, sustentada por la gracia. Pero la responsabilidad es otorgada al hombre. Dios capacita al hombre, pero no decide por el hombre. Él es el fundamento y nosotros en Él es la sobreedificación. Hace 2-3 enseñanzas anteriores hablamos de ese tema. Les invito, si no lo han escuchado, para que el Señor ministre sus vidas. Hay una sobreedificación en el fundamento, que es Cristo. Y a través de la sobreedificación que somos nosotros, los que trabajamos, viene el galardón. Por eso la Biblia no es lo mismo galardón que salvación. Algunos pierden parte de su galardón, lo dice el apóstol Juan en una de sus epístolas. Para que tengáis galardón completo, dice él. Quiere decir que algunos pueden perder parte de su galardón. También dice, para que ninguno tome el lugar que Dios tenía planeado para ti. Pero la carrera todos la corren, pero solo uno se gana el galardón, el puesto primero. Lógico que ese galardón no se refiere a la salvación. La salvación inicialmente es un don, solo que la salvación no es solo la del Espíritu. No es solo una salvación jurídica
que nos libra del infierno en lo eterno. Hay un daño de la muerte segunda que tiene que ver con un estadio de la gehenna que no es la definitiva después del milenio. En la Biblia aparecen 3 estadios de la gehenna. El primero lo refiere el apóstol Santiago, cuyo tema, como él mismo lo dice, es la salvación del alma. Fue el segundo libro escrito en el Nuevo Testamento y él hace énfasis de lo importante de la salvación del alma. Ese es el tema. Él habla ahí de la salvación del alma, otro aspecto de la salvación. Y ese aspecto de la salvación del alma ya no habla solo de la fe, sino del producto de la fe. O sea, de la sobreedificación. ¿Están yendo conmigo? La salvación del Espíritu, cuando recibimos en un momento feliz al Señor, recibimos vida eterna. Hasta ahí vamos. Ese es el fundamento. O sea, primeramente Dios nos regenera, como lo dice. Nos regeneró, nos dio vida cuando estábamos muertos. No nos podemos dar vida solos. Él nos da la vida con su palabra. Pero la misma palabra llega y espera la respuesta responsable. Y la gracia está ahí para ayudarte a ser libre, para sostenerte. Pero no va a tomar la decisión por ti. Si no tuvieras su ayuda, escogerías solamente el mal. Pero como Él te ayuda por gracia, porque nadie puede venir a Él sin la gracia, por eso dice en la palabra, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, Hechos 7:51. Él le va a ayudar, le va a proveer lo que ella necesita, pero la decisión se la dejó Dios a cada uno, porque Él, en base a esa decisión, va a juzgar a todos. O si no, si Él forzara, entonces, ¿cómo va a juzgar? ¿No eran esas las preguntas que no entendían cuando hacían le confrontaban al apóstol Pablo? Le malentendían y le decían, ¿cómo es que Él juzga si Él hace todo? Pero Él no hace sin ti. Él te ayuda para que tú hagas colaboración. Él en ti es la gracia. Tú en Él es la responsabilidad. En ti es el fundamento. Tú en Él es la sobreedificación. Dios no escoge el lugar tuyo. Quiere que tú también le escojas. Y por eso dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues. Tú escoge, tú, la vida. Entonces Jesús dijo, yo quise, pero tú no quisiste. El que quiera venga y beba. Pero también dice que nadie puede venir si mi Padre no le trae. Es lo que el Padre está dispuesto a dar, la gracia, para que tú puedas venir, pero no va a forzarte a venir. Muchas veces las personas, cuando leen la Biblia en su mente natural, acomodan los versículos a su conveniencia. Les voy a dar un ejemplo. En Romanos dice que ya nuestro viejo hombre fue crucificado. Y en el libro de Colosenses dice que hagamos morir al viejo hombre. Aparentemente no parece que se contradicen. Aparentemente parece que se contradicen, pero no se contradicen. Es una apariencia a la mente natural, porque no entienden ni una frase ni la otra, que no están hablando de lo mismo. Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo se refiere a la provisión que Dios alcanzó para nosotros en Cristo. Él ya lo hizo. Cristo se vistió de la carne del hombre, condenó al pecado en la carne y por lo tanto, Él en su carne llevó a la muerte, al pecado. Y ahora te lo ofrece Dios.
Esa es la provisión. Que vivamos en Cristo, que nos arraiguemos en Él. Eso es lo que Él ya hizo en nosotros. Ya no tenemos que hacer nada más. Él lo hizo todo. Pero ahora viene la otra parte, la parte de la responsabilidad. Nosotros en Él. Dice que hagamos morir al viejo hombre, ¿ve? En el tiempo de los jueces, el Señor usó a Gedeón y le dijo: lleva a tu gente a beber agua al río. Y le dijo: mira cómo toman el agua. Entonces los escogidos tomaron el agua con sus manos y la llevaron a la boca. Los otros dejaron que el agua corriera, se inclinaron como perros, pero no la tomaron, ni la llevaron a la boca. Es más o menos lo que hicieron las vírgenes insensatas, a diferencia de las prudentes. ¿Y cuál era la diferencia de las prudentes y de las insensatas? Las 10 eran vírgenes. Las 10 estaban esperando al esposo. Las 10 tenían aceite en sus lámparas. Y la palabra nos dice en Proverbios que la lámpara de los hombres es el espíritu del hombre. O sea, que las 10 eran regeneradas, eran salvas, porque las 10 tenían aceite en sus lámparas. El problema estaba en ese verbo tomar. Estamos hablando de la importancia de tener una fe activa. ¿Cuál era el problema de estas vírgenes insensatas? Aunque eran vírgenes también, esperaban al esposo, eran creyentes. Por eso no habla de la perdición de ellas, no. Lo que perdieron fue el reino, no la salvación, es diferente. Las prudentes tomaron consigo aceite en sus vasijas, o sea, tomaron aceite en sus vasijas. Ya tenían en sus lámparas las prudentes, pero ellas también tomaron aceite para sus vasijas. He ahí la gran diferencia. O sea que la vasija se relaciona con el consigo mismas. El consigo es el alma. Dice Jesús: ¿de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Entonces, había que en una actitud cuidadosa llevar sus propias manos, tomar el agua y llevarla a su boca. Y esa es la parte que diferencia a las fatuas de las prudentes. Ya tenían aceite en sus lámparas, que es el espíritu, pero las prudentes tomaron consigo en la vasija, y la vasija se relaciona con el alma, que es la responsable de escoger. Es que hay que entender que el mover del Señor se mueve en tu espíritu e inclina la balanza y toca a la puerta. Y tú o le abres o le dejas fuera. Porque hay una diferencia entre el alma y el espíritu, y no es solamente una cuestión de peleas teológicas. La revelación acerca de esa diferencia entre el alma humana y el espíritu humano es crucial para ser espirituales, o sea, para andar en el espíritu. Porque si pensamos que el espíritu y el alma es la misma cosa, entonces vamos a estar basados solo en nosotros mismos. Pero si vemos la diferencia, sabemos hasta dónde llega el Señor y dónde está la puerta. El Señor te impulsa con el espíritu, pero tú eres el que tienes que abrir la puerta. Vemos el caso cuando Jesús se acercó a él, el joven rico, y le dice: ¿qué es necesario para entrar en la vida eterna? Y si uno no pone atención a esa frase y no descubre que el verbo es distinto, y que una cosa es que la vida entre en ti y otra cosa
es que tú entres en la vida. Que entre en ti es como la Virgen Fatua, pero que también tiene el aceite en su lámpara, pero no la tomó para tenerla en su alma y sus decisiones. Allí está el aceite, y no tuvo aceite para su alma. Se le quedó allá en el fondo. Ella no ejercitó su fe activa para que el aceite pasara, para que circulara hacia su alma. Tomar consigo aceite en la vasija, eso sí hicieron las prudentes. Además del aceite del Espíritu, tomaron consigo para su alma en la vasija. O sea, la vasija no es lo mismo que la lámpara. ¿Me están siguiendo? La lámpara es el espíritu humano, pero la vasija es el consigo, se relaciona con el alma. Por eso el Señor dice muchas veces, toma, tomarás. ¿Y de dónde debes de tomar? De la provisión. Si Él no proveyera, ¿de dónde ibas a tomar? Él provee primero lo que necesitamos. Ahí está la tierra, como le dijo a Josué. Ahí está. Pon el pie. No seas negligente, sino diligente en poner en pie. Esfuérzate y ser valiente en tomar lo que fue dado por medio. ¿Cómo lo tomó Josué? Por una fe activa. Contar con la provisión. Primero sabemos que el viejo hombre fue crucificado. Sí. Una vez que lo sabemos, que es parte del Evangelio y de la provisión, ya fue crucificado. Entonces, la siguiente instrucción del Espíritu Santo por Pablo, que dice, consideraos muertos al pecado y más, consideraos vivos para Dios en Cristo. Viene la siguiente frase. Y presentaos como vivos, resurrectos para Dios, y presentar vuestros miembros como instrumento de justicia. Ya naciste de nuevo. El Señor te dio a su Hijo, te dio su Espíritu Santo. Y luego entonces, ¿cuál es la excusa? Ya naciste de nuevo. Y ahí está el Espíritu Santo para sustentarte. Nunca te va a dar más de lo que no puedas soportar. Él es suficiente. Y le dice el Señor, dice, ¿qué haces con la mina? Ah, pues la entierro. No, la mina no es para enterrar, es para negociar. Es que a veces nos olvidamos de que Dios también nos regeneró. Nos dio vida cuando estábamos muertos y nos crucificó, y por lo tanto tenemos derecho a considerarnos muertos. ¿En Cristo y en el Espíritu? No. Nos consideramos muertos en Adán, pero vivos en Cristo, en el Espíritu. Él está vivo y es tu vida, Él es mi vida. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, como dice el apóstol Pedro. Somos partícipes de la naturaleza divina. Cito 2 de Pedro 1:2, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia. Gloria a Dios. O sea, a la semejanza de Dios. Todo lo que necesitamos para ser llenos de vida y asemejarnos a Cristo, todo nos ha sido dado. No solo prometido, no vendido. Él no nos vendió, Él nos dio. Y además de que nosotros no sabemos cómo dar, pero dice, nos ha sido dado por su divino poder. O sea, el poder divino es capaz de darnos. Nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, que quiere decir semejanza a Dios.
Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, para que viva por medio del árbol de la vida, que es lo que pertenece a la vida. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad ya nos fue dado, porque nos fue dado el Hijo. Todo lo del Padre se lo dio el Hijo, y esa plenitud pasa al Espíritu y de ahí a nuestro espíritu. Pero ahí es donde debemos hacer énfasis, que de nuestro espíritu tiene que pasar al alma. Y eso es muy importante, esa partecita. Por eso dice el salmista, dice, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con entendimiento. Y ese pertenece al alma. ¿Para qué? Para que ahora sea no solamente la mente, sino el espíritu de nuestra mente, el espíritu de Cristo en nuestra mente, para que tengamos la mente de Cristo, el sentir de Cristo. Esa es la parte de ir poniendo, tomando aceite y pasándolo del pozo del alma a la vasija. ¿Pueden ver? Nos dice su palabra que tenemos vida eterna, pero también dice, echemos mano de la vida eterna. Entonces, ¿que la tenemos o que hay que echar mano? Las dos cosas. Lo tenemos en Cristo, en el Espíritu, allá en el hombre interior, pero ahora con la mano del alma tenemos que creer y contar con eso. Una fe activa que cuenta con la provisión, una fe que pone el pie en la tierra, que se presenta como muerto y vivo, se considera muerto pero también vivo, porque fue crucificado con Cristo, pero también resucitado con Cristo, y se levanta en el nombre de Cristo. Como instrumento de Cristo, uno no está solo. Porque no es solo Él, ni Cristo solo, es Cristo en nosotros. Ahí está la gracia y la provisión total. Y también nosotros en Cristo, y ahí está el tomar. El apóstol Pablo habla de la provisión. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, os han sido dadas por su divino poder. Y ahí habla de su excelencia, de su verdad. Ahí habla de su gloria y de las grandísimas promesas por las cuales, porque Él prometió y lo creemos y lo tomamos, somos hechos participantes de la naturaleza divina. Y luego agrega, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, lo repito, porque Dios nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Y ahí es donde estamos. Después de todo dice, en 2 de Pedro 1:5 dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por esto mismo, añadid, dice, ¿se dan cuenta? Añadid. O sea, que ya no estamos hablando del viejo hombre, estamos hablando del nuevo hombre. Y dice el versículo 9, pero el que no tiene estas cosas
tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Aquí habla del que no quiere ser renovado. La provisión ahí está, pero la tienes que tomar. Todo lo que pertenece a la vida, todo os ha sido dado, dice el Señor. El Señor nos dio todo lo necesario. Si ahí está la tierra, pero usted tiene que poner el pie. Vosotros también poniendo. Dios ya puso sobre la base de lo que Él nos dio, sobre el fundamento. Entonces nosotros también ponemos. Y dice, vosotros también poniendo con toda diligencia, añadid. ¿Quién tiene que añadir? ¿Él? No. Vosotros, tú, yo. Ahora pueden, dice el Señor, porque no están solos. Ahora tienen fe. Y la fe se puede volver virtud, sí. Entonces dice, ahora contándolo con lo que yo ya les di, añadan a la fe que virtud. Añadid con diligencia, dice, porque Dios ya puso su parte. Él ya te sustenta con el Espíritu Santo. ¿Cómo? Cuando te consideras que no estás bajo el régimen de la ley, sino de la gracia. Ya no se está atado al chisme, a las malas palabras, a la fornicación, al adulterio, a los celos, a la ira, a la contienda, a la envidia, a la homosexualidad, a las bajas pasiones, a la idolatría, a la pornografía, al vicio, a la indiferencia, a la frialdad, a la ignorancia, a las dependencias de personas, al control de mente, al doble ánimo. Ya no, porque cuentas con Él. Él ya ha hecho todo, Él te ha dado y eres en Él. Entonces cuentas con Él. Te consideras también tú muerto al pecado, porque Él te crucificó y ahora viene la parte nuestra. Vimos en Romanos que dice que el viejo hombre ya fue crucificado. Entonces ahora tú también pon esto, hacer morir al viejo hombre. Ya no se acepta el que no puedo, es que es demasiado, es que tal vez, es que quizás, no. ¿Cómo lo vamos a hacer morir? Andando en la fe, en que Él ya fue crucificado, que vas a ir poniendo el pie, el viejo hombre crucificado, es la tierra prometida. Y al ponerla en pie en la tierra, es hacer morir ya la práctica del viejo hombre. Porque el Cristo ya fue muerto, y en el Espíritu también, y el Espíritu es un suministro para que eso que Él prometió pase a ser tuyo. Y si tú crees esa promesa, participas de la naturaleza divina a los que le recibieron y cambias. Claro que el principio no es fácil, pero sí se puede. Solo abandónate a Él, decide cambiar. Él quiere almas decididas a caminar con Él. Decide tomar la provisión del Espíritu Santo. Que tus ojos no vean circunstancias, sino que camines en fe de que Él va a obrar en tu vida. Y Él lo hace. Antes de abrir la boca, tú le dices, Señor, ayúdame. Él lo hace. Antes de ir al vicio, detente, clama, pídele y Él te ayuda. Antes de ir a fornicar, antes de ir antes, clámale, híncate, ora, pide y te será dado. A los apóstoles Jesús les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, ¿entiendes? Miren cómo le dijo, orar siempre y no desmayar, porque muchas veces los principios no son fáciles. Tú necesitas ser probado,
yo he tenido que ser probada. Todos necesitamos ser probados en nuestro caminar. Llevar la cruz de Cristo sin desmayar. Miren lo que les dijo. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Y también en aquella ciudad había una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y así nosotros tenemos un adversario en este mundo, que es el príncipe de las tinieblas. El Señor le reprenda en el nombre de Jesús. Pero también están nuestras propias concupiscencias. No todo es de Él. Eso tenemos que tenerlo presente. Y el juez, tanta era la insistencia de esta viuda, que el juez dijo: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, escucha lo que dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará Él en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Tienes que tener fe. Es arrepentimiento y fe. Pero una fe de que ya te ha provisto para que puedas despojarte del viejo hombre. No una fe para cumplir tus caprichos cuando tú quieras. No, no te equivoques. ¿Quiénes son los que reciben? Los que creen, los que confían en Él, los que deciden cambiar. Una fe activa. Entonces te levantas en nombre del Señor, ya no en tu propio nombre. Es Él en nosotros, es nosotros en Él, nosotros creyéndole, contando con Él, en su nombre. Nos consideramos muertos al pecado y a la vez nos consideramos vivos para Dios en Cristo. No mirando a Adán, mirando a Cristo, que prometió y dice: ven, camina sobre las aguas. ¿A dónde hay que mirar? A Cristo. Él está ahí. El Espíritu Santo está ahí para fluir, para pasar del espíritu al alma y del alma, vivificando nuestros cuerpos mortales, incluso en este tiempo. Antes de ser glorificados, podemos ser vivificados en los mismos cuerpos mortales. Él es sobrenatural, Él es poderoso, Él es grande, excelso, hermoso, grande, misericordioso. Y estando exhaustos, resultamos muchas veces nuevamente alegres, contentos, que no sabemos de dónde vino, pero sí sabemos. Si creemos en el Evangelio, sabemos que Él nos puede vivificar, como dice la Escritura. Como las águilas sacan fuerza, uno no sabe de dónde, pero nosotros sí sabemos de dónde. Que las águilas son renovadas. ¿Y de dónde saca eso? Dice: los jóvenes se cansan, pero los que esperan confían en Jehová. Y confían, o sea, vuelven a volar. Vuelan hasta que se les gastó el pico viejo y les sale uno nuevo. Las plumas viejas se caen y les salen nuevas plumas. Y salen para arriba en el nombre del Señor. A eso se le llama vivificación. Lo vemos en Romanos 8, dice: somos vivificados en nuestros cuerpos mortales. En Adán, si estuviéramos abandonados a Adán y a la carne, pero no estamos abandonados, hermanos. Cristo vino, nos encontró cuando estábamos muertos, nos dio vida con una palabra incorruptible, la simiente incorruptible. Jesús dijo: viene la hora
Y ahora es. ¿Cuál es ese ahora? Desde la primera venida de Cristo. Él ya vino. Que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, los que abran su corazón. ¿Acaso no llegó el Evangelio que nos habla del Hijo? El que recibió el Hijo le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No nació de voluntad de carne, ni de varón, sino nacido de Dios, nacido del Espíritu. Aún estando muerto, Él vino a resucitarnos. Él vino a buscar lo que estaba perdido. Él nos regeneró con su palabra. Tú eres capacitado, tú eres capacitada por esa gracia que viene de la palabra, de su espíritu de vida, y viene a tu espíritu, viene a tocar la puerta, y entonces la abrimos. Porque también para la regeneración Él nos da vida. Y la iglesia ya regenerada para la renovación, para que pase del espíritu al alma, es la misma vida. Y por eso Él toca la puerta de la iglesia también, porque Él es respetuoso. En el Cantar de los Cantares vemos que la novia, la amada, estaba por allá durmiendo, y el Señor vino y tocó respetuosamente la puerta. Él espera que uno actúe, que su novia abriera la puerta. ¿Cuántas veces en la madrugada nos inquieta y nos despierta? Hay quienes entienden y se levantan, pero hay quienes se dan la vuelta y siguen durmiendo. Y entonces, ¿qué pasó? Él tocó y se le dejó ahí afuera al Señor. ¿Qué dijo la novia? ¿Cómo me voy a levantar? Ya me puse la bata de dormir y ya lavé mis pies. ¿Cómo voy a bajar a ensuciar mis pies otra vez? El Señor se quedó callado y no tocó más la puerta. El Señor hasta ahí llegó. Si tú no abres la puerta, Él se queda solo en la noche. Y cuando ella reaccionó, dijo, ¿pero qué estoy haciendo? Ya era demasiado tarde. Cuando ella abrió la puerta y Él ya no estaba, y salió a buscarle y no la encontraba por un rato, fue grande, terrible lo que ella sintió. El Señor no se dejó encontrar tan rápido, porque ella tampoco se dejó encontrar. Fue ella la que no se dejó encontrar. Puso excusas y lo dejó solo. Entonces cuando ella salió, también ella estaba sola. Porque cuando lo dejamos solo, nos quedamos solos. Entonces salió a buscarlo y dicen que la golpearon los guardias de la ciudad. Pero por fin lo encontró ya, y ahí sí le agarró. Y ahora no te voy a dejar ir, dijo, pero sí le agarró. Tomad y lo quemó lo metió en la casa de su madre. ¿Se da cuenta que habla de lo mismo? Entonces, ahí en el caso de ella tenía que abrir la puerta. O sea, yo quise, pero tú no quisiste. Tu alma no actuó como creyente, ni contó con la provisión, y no pusiste en base lo que te di, lo que tú tenías que poner. Hay cosas que si uno se demora 1, 2 o 3 segundos, lo pierdes. Hemos visto que tenemos vida eterna, pero también tenemos la indicación de que tenemos que tomar posesión de la vida eterna. Entonces viene aquel muchacho y le hace la pregunta, ¿qué debo hacer para entrar en la vida? Note la pregunta. Que la vida venga y entre en nosotros es una cosa. Ahora que nosotros entremos en toda esa vida que nos ha provisto es otra. Que lo experimentemos. ¿Qué dijo el Señor a ese joven? ¿Quieres ser perfecto? Sí. Él le contestó. Jesús le dijo, guarda los mandamientos. ¿No lo sabes? Sí, claro. Desde joven yo cumplo los mandamientos del Señor. Y le dijo que él quería entrar en la vida. Vende todo lo que tienes y sígueme. Y el Señor hace hincapié de los mandamientos.
Porque ha de cumplir la ley por medio del Espíritu, no para cumplir la ley por medio de su fuerza. Por eso le dijo, sígueme. Si justamente la ley vino para que sepamos que no tenemos fuerza. Pero también él dice, yo pondré mi espíritu en vosotros y yo haré que andéis en mis mandamientos y mis estatutos. No es que está diciendo que vas a ser salvo por las obras, sino que salvos al haber nacido de nuevo. Y en el Espíritu cumples la ley, porque Jesús vino bajo la ley y no la abrogó, sino que la cumplió para ayudarnos a cumplirla. No para ser salvos, sino que al salvarnos, no nos salvó solo del infierno, sino de la condición caída. No que quitó la ley del pecado y la muerte en la carne, sino que nos dio otra ley superior, la ley del Espíritu de vida en Cristo. Es la que nos libra de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte está en la carne, está en Adán, pero no está en Cristo y en el Espíritu. Y ahora no solo tienes a Adán, que está en la carne, pero en Cristo, incluso en la carne de Cristo que nosotros comemos y bebemos, el pecado fue condenado en la carne, y por eso Él nos dio a comer su carne, y por eso el diablo no quiere que comamos de su carne. Jesucristo vino en carne, como hombre lo venció, y ahora se dispuso en ser nuestra comida, para alimentarnos de Él. Porque no solamente la sangre tiene que cubrirnos, también la carne del cordero tenemos que comérnosla, porque la sangre que Él derramó nos cubre de manera jurídica, pero para tener fuerza tenemos que comernos la carne. Que nos perdone una cosa, pero si nos perdona y volvemos a lo mismo, y volvemos a lo mismo, y nos perdona, y volvemos a lo mismo, y nos perdona, y volvemos a lo mismo, parece que no estamos comiendo. Está la sangre ahí, pero no estamos comiendo la carne con hierbas amargas. Se sigue en el vicio, la fornicación, la envidia, el celo, la contienda, la amargura. Hay que comer la carne del cordero, que es la parte orgánica, con las hierbas amargas. No hay solo una justicia imputada, no. También hay una justicia infundida. La Biblia dice así en Efesios 4, despojaos del viejo hombre, no, y vestíos del nuevo. Ah, ¿ya ves? Oiga. Vestíos. Porque en la Biblia existen los verbos, la voz activa y la voz pasiva. En la voz pasiva, en la voz activa es fortaleceos. Y la voz pasiva es ser fortalecidos. Hay versículos en voz pasiva y versículos en voz activa. Y la activa se debe a la provisión. O sea, que la provisión te activa. La provisión infunde algo que no había para que contáramos con ella. No podemos contar con nosotros mismos, pero podemos contar con el Señor. Gloria a Dios. Entonces Él dice, fortaleceos. Hay momentos que Él dice, ser transformados. Y en otro dice, transformaos. Ser transformados es la voz pasiva. Transformaos es la voz activa. Cuando es pasiva, es la parte que Él pone. Cuando es activa, es la que nosotros ponemos en base a lo que Él nos dio, no con nuestras fuerzas. Es en base a lo que Él nos dio. El viejo hombre no puede colaborar con el nuevo. Tienes que tener bien claro eso. No con tu mente, con tus pensamientos, con tus sentimientos. No. El viejo hombre no puede colaborar con el nuevo. Pero el nuevo sí. El nuevo sí es el colaborador.
Por eso Pablo decía en Corintios, recuerdan, hace 3 enseñanzas anteriores, les invito a que las escuchen. Somos colaboradores de Dios, no a partir del viejo hombre, sino del nuevo hombre. Por eso dice, vosotros también, poniendo por esto mismo con toda diligencia, añadir, activa, fe activa, añadir a la fe que virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, añadir, añadirle, vosotros también poniendo, dice. Y eso es lo que es la alianza, es reunión, es colaboración. Cristo en nosotros y también nosotros en Cristo. Él nos dio la vida eterna y nosotros tomamos por esa vida eterna que nos fue dada. Creemos que estamos arraigados y tomamos de Él, contando con Él. Esa es la fe activa. Y también es la voz activa. Consideraos muertos al pecado. Y eso es lo que el alma tiene que hacer por una fe activa. Voy a contar contigo, Señor, lo que tú hiciste. Tú nos crucificaste. Entonces ahora yo voy a poner en práctica eso. Aquí dice que ya fue hecho y quieres que hagamos nosotros. Dice aquí, ya tienen vida eterna. Y les escribo para los que creen, sepan que tienen. Miren, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, echa mano de la vida eterna. ¿Ya ven? Echa. Hay que echar mano de la vida eterna. Hay que tomar aceite consigo en la vasija, del espíritu al alma. Eso es lo que hace la diferencia. Entonces el Señor quiere que conozcamos la fe completa. ¿Ya ven? Por eso el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses, lo que falte a vuestra fe. Complementar lo que falte a vuestra fe. Llegar a la plenitud de Dios en Cristo. Entender los aspectos que parecen contradictorios, que no lo son, que solo son complementarios. Somos una unidad, un cuerpo en Cristo, quien es la cabeza. Él es nuestro fundamento. Y nosotros debemos de sobreedificar, todos en una unidad, así como un árbol que crece y crece. Él es la vid y nosotros somos las ramas, y esas ramas van creciendo por toda la tierra. Necesitamos tener conciencia de la fe completa, de la multiforme gracia y la multiforme sabiduría de Dios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hay una fe para iniciar, pero hay una fe para llegar. La fe donde tú te despojas de todo y caminas con Él. La fe del Hijo de Dios y el conocimiento del Hijo de Dios y la estatura de la plenitud del Hijo. Entonces el Hijo varón es Cristo, pero formado en el vientre de la iglesia. La plenitud de Él pasando por nuestro espíritu. Pero hay que estirar la mano y tomar para que pase al alma. Tomar consigo en la vasija. Y después también, por la fe, hay que disponerse en fe y con buena voluntad. Ya no es fuerza de voluntad, ya no es con tus fuerzas. Ahora es buena voluntad de que Él dirija tu vida. Él es suficiente. Entonces, su espíritu en nuestro espíritu, en nuestra alma, para que pase también al cuerpo enfermo, cansado, agotado, y el Señor le fortalece. Todavía no te ha resucitado plenamente, pero hay una salvación que ya llegó al espíritu y que pasa a nuestra alma, y cuando Él venga se nos traerá el cuerpo. Seremos salvos también en el cuerpo. Ya lo somos en el espíritu y tenemos que luchar y seguir haciéndolo en el alma, y lo seremos en el cuerpo. Seremos salvos y nos ocupamos de la salvación
Y también somos salvos, ya somos salvos y también nos ocupamos y también seremos. La salvación que se nos traerá, dice Pedro, cuando Jesucristo fuere manifestado. Con ese tomando en nosotros y poniendo nosotros también, por lo esto mismo que Él proveyó, le añadimos a esto virtud, y a la virtud conocimiento, paciencia, dominio propio, y esto, y esto, y esto, ¿hasta qué? Hasta llegar al amor. Y de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino. Ya entramos en la salvación, pero ahora tenemos que entrar en la plenitud de la salvación, que incluye también el reino, porque esa salvación incluye también el milenio. Hay una parte de la salvación que tiene que ver con los padecimientos de Cristo y la cruz de Él y la nuestra. Pero si padecemos juntamente con Él reinaremos. En la salvación viene también la parte de la gloria, que incluye el reino, que también es otro aspecto de la salvación. Somos salvos del infierno, pero también de nosotros mismos, y también del mundo, y somos trasladados al reino. Hay un galardón por el cual luchar. Entonces, también por la provisión aprovechada que recibimos de la salvación inicial, edificamos. Señor, tu mina produjo 10 minas. Muy bien, siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Será sobre 10 ciudades, y eso es en el milenio. O sea, la salvación aparte de la palabra de la gracia y la palabra de la justicia. El aspecto de la provisión y el aspecto de aprovechamiento de la provisión, que ese aprovechamiento es la base del reino. Así se determinará qué lugar vas a ocupar en el reino, por haber creído. Fuiste perdonado y regenerado, ya eres un hijo y estás en la casa de Dios. Pero todavía no sabemos si vas a ser alcalde, gobernador. El Padre no solo quiere salvar hijos, quiere ponerlos al frente de su negocio, que no es el comercio. Después entonces allá se nos pondrá sobre lo mucho. Si somos fieles en lo poco, dice. Ya somos salvos, pero Dios quiere que sus hijos salvos le cooperen en el reino. No solo en el milenio, sino que también pasen al eterno, como dijo. De esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno, más allá del milenio. Gloria a Dios. Le decimos, Señor, como le dijo María, yo les invito por favor que vayamos a Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 1. Versículo 26. Al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida. O sea, María necesitaba ser salva también. Pero después, miren lo que le dice, la provisión. Dice: el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres. Y ella le dijo: ¿qué salutación es esta? Ella no entendía y le explicó que iba a dar a luz al Hijo de Dios. Y ella dijo: ¿pero cómo? Si no tengo varón. Ella pensaba: ¿cómo iba a ser eso?
Y le explicó Gabriel: no eres tú sola, María. El poder del Altísimo vendrá sobre ti. Hermano, hermana, oyente, esa es la clave. El poder del Espíritu vendrá sobre ti. Y dijo: y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Y qué dijo María? Amén. Hágase en mí según tu palabra. Y en ese momento ella quedó embarazada. Ahí empezó a formarse el Hijo de Dios en ella. ¿Por qué? Porque ella dijo: amén. Hágase en mí. Señor, ¿tú quieres? Hágase en mí. Amén. Así sea. Entonces, tenemos que imitar a María. Tenemos que igualmente decir al Señor: hágase en mí según tu palabra. Señor, hágase en mí. Hágase en mí. Si no se lo dices, no se hace. Pero si se lo dices, Él lo hace. Él quiere venir a ti y que bebas gratuitamente. Él lo pone. Pero se necesita que Él tenga esa libertad. Tiene que ser una oración genuina, una oración de un corazón afligido, constrito, humillado, arrepentido, en fe. Si lo haces en serio, Él te va a escuchar. No por inercia, no por apariencia. Tiene que ser real, porque Él conoce tu corazón. Tienes que clamar, creer y decir: Señor, hágase tu voluntad. Cuenta conmigo. Damos gracias al Señor por esta enseñanza. Completar lo que falta a tu fe. Que el Señor tenga misericordia. Vamos a orar. Si aún no conoces al Señor, da un paso de fe. Él va a obrar en tu vida. Él solamente quiere escuchar dentro de ti que tú sientas, que tú te arrepientas y que tú clames y tú digas: hágase en mí, como dijo María, en fe. Ella no vio circunstancias. Ella dijo: aquí estoy. Ella era virgen, está, comprometida, pero para el Señor todo lo acomodó. Él solamente quiere que tú le creas y Él arregla tu vida. No importa la situación que tú estés viviendo. No importa, solamente abandónate, créele. Pero ya no abras tu boca. Ya no dejes que tus pensamientos, que tus actitudes, que tus emociones dominen tu vida. Ya no. Abandónate al Señor y Él obrará en tu vida. Para aquellos que no les conocen, den un paso de fe. Voy a orar por ustedes. Si quieres reconciliarte con el Señor, es el momento. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra, Señor. Palabra de poder, palabra de vida, Padre. Palabra de fe, Señor. Donde tu Espíritu fluye, Señor. Yo te pido, Padre, que esta palabra quede perenne en cada uno, Señor, de las almas que escuchen esta palabra, Señor. Por aquellos que están dando ese paso de fe, Señor, que no te conocen, Padre. Obra en sus vidas, Señor. Obra en sus vidas, Padre. En el nombre poderoso de Jesús yo te lo pido, Señor. Para aquellos que están nuevamente, Señor, verdaderamente ahora sí, Señor, arrepentidos, afligidos, Padre Santo, y que quieren reconciliarse, Señor, ten misericordia de ellos, Padre. Ten piedad, Señor. Ten piedad, Padre. Ten piedad, Señor. En el nombre de Jesús, oro por todos, Señor. Mis hermanos, mis hermanas, Padre, que escuchan, Señor, esta palabra, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén, Señor. Amén.